vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, que en este caso es no lo conocí de chiquito, pero aquí tengo su currículum. El doctor Félix Matadamas Martínez está adscrito a la Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la UMAE, Unidad de Medicina, UMAE es Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital de Pediatría en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es químico biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestría y doctorado en Ciencias Quimiobiológicas, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el Instituto Politécnico Nacional, constancias postdoctorales en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Tiene estancias en investigación en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y en la Universidad Juárez del Estado de Durango, México. También actualmente es investigador asociado B de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la UMAE, como ya dijimos anteriormente, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, es miembro nacional de investigadores nivel 1, es profesor invitado del programa de maestría y ciencias farmacológicas de la UAM Xochimilco y director de tesis de nivel de licenciatura y maestría, revisor de artículos científicos con apoyo a revistas nacionales e internacionales, ha publicado 14 artículos científicos en revistas indizadas y participación en la difusión y divulgación de conocimiento científico en foros nacionales e internacionales. Su línea de investigación actual es la búsqueda de nuevos antimicrobianos y anticancerosos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ahorita le ponemos su presentación y continuamos con esto. Le damos un aplauso al doctor Matadamas y continuamos. Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer por esta amable presentación. Agradezco también la invitación por parte de la doctora Araceli Castillo a este simposio. Es la primera vez que vengo. Y bueno, como ustedes ya han observado a lo largo de este simposio, se han presentado estudios en los cuales se ha evaluado la actividad de ciertos extractos de productos naturales, biomoléculas, y yo en particular me voy a centrar a lo que he estado realizando en los últimos años y tiene que ver con moléculas de origen sintético. Incursionamos en una de las áreas de la química farmacéutica, que es la búsqueda de fármacos asistidos por computadora. Y en este sentido les voy a hablar del siguiente proyecto que titulé Búsqueda y Evaluación Biológica de Nuevas Moléculas con Actividad Leishmanicida. Para empezar, les voy a hablar de la leishmaniasis o leishmaniosis, también conocida, y es considerada una zoonosis, ya que es causada por protozoarios del género Leishmania. Como vamos a ver más adelante, son diferentes especies de este género, y es transmitida por el insecto vector hembra del género Lutzomia, que lo pueden observar ustedes en la imagen. Aquí en Jalisco es conocido como jején, en otras partes como papalotilla o mosca chiclera, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues esta parasitosis se considera una enfermedad tropical desatendida y es una de las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas. El género Leishmania, como pueden ver en este mapa taxonómico, se clasifica en subgéneros, complejos de especies y especies. Se han reportado hasta el momento 53 especies, pero solo 31 son patógenos para el ser humano y otros mamíferos, causando 3 cuadros clínicos de la enfermedad. Tenemos a la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis mucocutánea y la leishmaniasis visceral. Con respecto a la leishmaniasis cutánea, esta se clasifica, puede ser una leishmaniasis cutánea localizada o una leishmaniasis cutánea difusa. Como pueden ver, en el caso de la leishmaniosis cutánea, se observa una úlcera con bordes bien definidos, tienen un cráter. Comúnmente se encuentra también asociada en coinfección con enfermedades bacterianas, con hongos. En nuestro país es conocida como la úlcera de los chicleros, ya que en su momento fue descrita en personas que se dedicaban a la cosecha de la goma del chicle y es causada por el complejo Leishmania mexicana. Con respecto a la leishmaniasis cutánea difusa,
Como pueden ver, hay nodulaciones en todo el cuerpo. Estos son nódulos indoloros, son difíciles de tratar y son causadas por el complejo Leishmania brasiliensis. Con respecto a la leishmaniasis mucocutánea, también es conocida como mucosa, y en este cuadro clínico de la enfermedad, como ya pueden observar, ya hay un compromiso de mucosas de nariz, garganta y boca. Esta puede ser deformante y en muchos casos mutilante, y es causada por el complejo de Leishmania brasiliensis. Y por último, la forma más grave de la enfermedad, que es la leishmaniasis visceral. Esta es mortal en el 90% de los casos si no se trata, y aquí ya hay lesiones internas de órganos como médula ósea, vaso e hígado, y es causada por el complejo Leishmania-Donovani. Como pueden observar ustedes en el mapa, tiene una amplia distribución mundial, es endémica en 99 países y además es una enfermedad con más de 12 millones de personas infectadas. Se estima que hay 20,000 defunciones al año. Algunos de los factores de riesgo relacionados con esta parasitosis es la pobreza, falta de saneamiento, desnutrición de los hospederos, los cambios climáticos, deforestación, inundaciones, movilidad de la población a las zonas silvestres, también un mal control de los vectores, y es una parasitosis oportunista en pacientes con VIH. De acuerdo a la OMS, se estima que 350 millones de personas se encuentran en riesgo. En nuestro país se han reportado las 3 diferentes manifestaciones clínicas de la enfermedad. Sin embargo, del 2018 al 2023, solamente se han reportado casos de leishmaniasis cutánea, causada principalmente por Leishmania mexicana, algunos casos de leishmaniasis visceral. Esta parasitosis afecta a las costas, tanto del Golfo como del Pacífico, y los estados con mayor número de casos reportados son los del sureste y suroeste de la República Mexicana. En Jalisco, del 2018 al 2023, se han reportado solo 7 casos. Sin embargo, en Quintana Roo, el año pasado, hubo un brote de 416 casos y muchas de estas personas estaban involucradas en la creación del Tren Maya, del aeropuerto de Tulum y de centros hoteleros. Como pueden observar, la leishmaniasis se ha reportado en 27 de los 32 estados de la República, de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y esto tiene que ver también con la distribución del vector. El vector pues, se distribuye prácticamente donde se han reportado el mayor número de casos, y en el 2022, 23 millones de personas estaban expuestas a los vectores que transmiten la enfermedad, pero con métodos computacionales se ha hecho predicciones de acuerdo a los cambios climáticos, y se estima que esta cifra se duplique. En nuestro país, 12 de las 52 especies de vectores son capaces de transmitir la leishmaniasis. Durante su ciclo de vida, este parásito presenta 2 fases, como pueden observar en este esquema. El promastigote, que es la fase infectante, tiene un flagelo prominente, y el amastigote, que es la fase intracelular, esta tiene una forma circular. Tienen estructuras internas como un núcleo, un mitocondrión, una estructura conocida como kinetoplasto, que es una fuente de DNA. Además, tienen esta estructura conocida como bolsa flagelar, que es el sitio donde se origina el flagelo. Por técnicas de microscopía y tinciones como la de Giemsa, pues se ha observado tanto el promastigote como el amastigote intracelular, y por medio de técnicas de microscopía electrónica de barrido se ha descrito a detalle la topografía del parásito, tanto del promastigote como del amastigote en cultivo. El ciclo de vida de este parásito inicia cuando el hospedero, en este caso el humano, pero puede ser cualquier otro mamífero, es infectado por el vector, por la mosquita, la cual inocula el promastigote, y este promastigote es fagocitado por células fagocíticas mononucleares como los macrófagos. Dentro del macrófago, el promastigote se diferencia mastigote, y este parásito se divide por fisión binaria.
Debido a la gran cantidad de parásitos, rompen al macrófago y estos amastigotes pueden infectar alguna otra célula, o bien el insecto puede ingerir sangre contaminada con el macrófago. Dentro del intestino del insecto, el amastigote se diferencia promastigote, migra a una estructura conocida como probóscide, y esta estructura es importante en el insecto porque es la responsable de cortar el tejido y por lo tanto de inocular al parásito. Y es así como se inicia el ciclo. El uso de agentes químicos terapéuticos es el principal método de control de esta parasitosis. Los tratamientos de primera línea de tratamiento son los antimoniales pentavalentes, como el glucantimio y el pentostan. Sin embargo, esto se requiere una administración parenteral y un tiempo prolongado de 20 a 28 días. Esto trae como consecuencia alto costo e inalcanzable en zonas prevalentes y pobres, y además requiere de tiempos prolongados de hospitalización para su administración parenteral. Alternativamente se ha utilizado la anfotericina y la miltefosina, sin embargo, estos no han sido 100% efectivos, que se ha reportado falla terapéutica, por un lado, por los efectos secundarios severos tras su administración, o bien a la presencia de parásitos resistentes a estos fármacos. Antes de entrar en tema de los mecanismos de resistencia de este parásito contra los fármacos leishmanicidas, me voy a permitir dar información del mecanismo de acción de estas moléculas. En el caso de la anfotericina B, esta interacciona con el ergosterol, que es un componente de la membrana plasmática del parásito, y forma poros transmembrana, lo que permite la salida de moléculas como iones, agua. Con respecto a la miltefosina, se sabe que inhibe la síntesis de lípidos, hay un daño a nivel mitocondrial y por lo tanto se induce la muerte del parásito por apoptosis. Los antimoniales pentavalentes tienen que ser reducidos a su forma activa, que son los antimoniales trivalentes, y estos inhiben la síntesis de lípidos, la glucólisis, hay un daño a nivel de DNA y por lo tanto nuevamente muerte por apoptosis. ¿Qué se sabe con los mecanismos de resistencia? Hay una disminución de la expresión de canales de entrada, o bien ya dentro del parásito hay una expulsión de los fármacos por medio de bombas de flujo, puede haber también un secuestro de los fármacos en vesículas, o bien una modificación del blanco. En este caso, la anfotericina ya no se une al ergosterol y por lo tanto ya no hay pérdida de iones, moléculas. Por lo antes mencionado, pues se requieren de nuevas alternativas al tratamiento de esta parasitosis. Sin embargo, para la obtención de un nuevo fármaco se requieren en principio pues tiempo de 10 a 17 años y un costo aproximado de 2 a 3 billones de dólares. Además, tiene que pasar por las diferentes fases que incluye la identificación de la enfermedad, en este caso pues hablamos de la leishmaniasis, la identificación y validación de una diana farmacológica, posteriormente realizar la búsqueda y selección de moléculas que puedan inhibir esta diana farmacológica, ensayos in vitro para demostrar su actividad leishmanicida, posteriormente ensayos preclínicos que pueden ser en modelos de animales, finalmente ensayos clínicos en humanos y su aprobación. Hoy también se habla del reposicionamiento de fármacos y es algo que ya hemos visto durante este simposio, que consiste en darle otra actividad a fármacos que ya existen en el mercado. Y hay un caso, el omeprazol, que fue dirigido al tratamiento de enfermedades acidopépticas y que recientemente se demostró su actividad contra Giardia lamblia, que es un parásito intestinal. El reposicionamiento de fármacos reduce el tiempo y el costo de investigación. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio? Hemos hecho una búsqueda de nuevos agentes leishmanicidas utilizando dos estrategias. La primera es la actividad centrada, que consiste en diseñar y sintetizar las nuevas moléculas, hacer los ensayos de actividad contra el parásito y finalmente identificar la diana farmacológica y mecanismo de acción. Pero también hacemos la estrategia de objetivo centrado, en el cual seleccionamos una diana farmacológica, puede ser una proteína estructural o bien una enzima del parásito
importante en su sobrevivencia y proliferación. Se diseñan, se sintetizan o bien se compran estas nuevas moléculas dirigidas contra esta diana farmacológica y finalmente se valida su actividad biológica. Y en este sentido nosotros hemos propuesto a dos dianas farmacológicas de Leishmania mexicana, la tripanotión reductasa, TR, y la arginasa, ARG. La tripanotión reductasa participa reduciendo esta molécula que se conoce como tripanotión ditiol a tripanotiona. Con respecto a la arginasa, participa en la ruta de las poliaminas, que se las muestro en color azul, particularmente en la hidrólisis de la L-arginina a L-ornitina más urea. Nuevamente, esta ruta es importante porque lleva a la síntesis de la tripanotiona. Y en particular, pues se preguntarán por qué es tan importante esta enzima, esta proteína, ya que protege al parásito de un estrés oxidativo provocado por radicales libres. Y esto es importante para la proliferación y diferenciación del parásito. Con respecto a la tripanotión reductasa, pues es un homodímero. Como pueden observar en la imagen, pues se requieren dos subunidades de sí misma, comparten dos sitios catalíticos conformados por los siguientes aminoácidos, la cisteína 52, la cisteína 57 y la histidina 461. Nuevamente les menciono el papel que juega la tripanotión reductasa, ya que cataliza la reducción de la tripanotiona ditiol a la tripanotiona y es dependiente de NADPH. Y se sabe que parásitos con niveles reducidos de TR son altamente susceptibles al estrés oxidativo. Y otra buena característica de esta molécula es de que no se encuentra en los hospedadores. Entonces las hace una muy buena diana farmacológica. ¿Y qué es lo que hemos hecho en el laboratorio? Utilizando los métodos computacionales, hemos hecho estudios de acoplamiento molecular de una quimioteca virtual conformada por 20 compuestos con el sitio catalítico de esta proteína. Pero para ello primero realizamos un modelado tridimensional de esta proteína, ya que no se encontraba la estructura cristalizada reportada. De este resultado de acoplamiento molecular, o también conocido como docking, obtuvimos el valor de docking score, que son las conformaciones energéticamente más favorables. En esta tabla les resumo la afinidad que tienen estas 20 moléculas con el sitio catalítico de la proteína. ¿Qué nos dice este valor de docking score? Nos dice que entre más negativo sea, hay mayor afinidad de una molécula por el sitio activo. Como pueden observar, encontramos valores de menos 4.8 hasta menos 10.27. Resalta esta molécula de la base de datos zinc, la molécula zinc con terminación 1998, porque tuvo el mayor porcentaje de docking score. Del lado derecho les muestro las estructuras de las 20 moléculas. Como pueden ver, son estructuras muy grandes. Tienen algunos sustituyentes como las quinolinas, las piperacinas, indazoles, y se seleccionaron 5 de estas moléculas con diferentes valores de docking score, pero además que estaban disponibles comercialmente, se compraron. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Pues validar el efecto que tienen estos cinco compuestos contra la proteína recombinante. Sin embargo, pues nuevamente no es una proteína que esté en el mercado, que tú la puedas adquirir, y realizamos la clonación y sobreexpresión de la proteína recombinante, haciendo desde la extracción del DNA del parásito, la amplificación del gene de interés, posteriormente la inserción de este gene de interés en vectores de clonación, en vectores de sobreexpresión. Finalmente transformamos cepas de Escherichia coli BL21 con este plásmido, se indujo la expresión de la proteína recombinante, la purificamos y la analizamos en geles nativos para analizar su estructura tridimensional, o bien en geles de poliacrilamida bajo sustancias desnaturalizantes.
Se movió una de las imágenes que tenía, pero bueno, teniendo ya la proteína recombinante, hicimos un ensayo enzimático para evaluar el efecto directo de estas 5 moléculas contra la proteína. Utilizamos este sistema en el cual se coloca el sustrato, la proteína recombinante se incuba con los compuestos seleccionados y se observa una oxidación del NADPH, esto a 340 nanómetros. Y como pueden observar en la tabla inferior, les muestro los porcentajes de inhibición de la proteína recombinante de 32 a 40%. Tuvimos que usar diferentes concentraciones de los compuestos por temas de solubilidad, pero nuevamente resalta el compuesto sin terminación 1998, ya que a 100 micromolar tuvo una inhibición del 32%, y esta molécula fue la que tuvo mejor afinidad por la proteína en el estudio in silico. Otra cosa que realizamos también por métodos computacionales es la estabilidad de unión de estos cinco compuestos en el sitio catalítico de la proteína, y estos gráficos lo único que nos dicen es que los compuestos se unen y permanecen unidos a lo largo de una simulación de 50 nanosegundos. Además, analizamos las interacciones. Aquí solamente les muestro las interacciones por puente de hidrógeno. Hubieron otras interacciones y resaltan 3 compuestos, el compuesto zinc, terminación 4558, 1871 y 1998, ya que se unen a uno de los aminoácidos del sitio catalítico, que es la histidina 461. En esta representación tridimensional, pues se ve a detalle cómo ocurren esas interacciones por puente de hidrógeno. Otra cosa que realizamos, y me voy a tomar el tiempo para describir la metodología para que me vayan siguiendo, fue evaluar la actividad in vitro de los 5 compuestos contra una de las fases del parásito, que es el promastigote. Utilizamos una cepa de referencia de Leishmania mexicana, la cual se incubaron con diferentes concentraciones de los compuestos, utilizando un medio específico, que es el medio Schneider, por 48 horas. Al término de la incubación, pues realizamos un ensayo de viabilidad, empleamos el método de resasurina, que nos dice que células viables reducen la resasurina a resofurina, y esto se puede detectar mediante fluorescencia. Finalmente, calculamos el porcentaje de viabilidad y el valor de concentración inhibitoria 50, que nos dice la concentración que inhibe el 50% del crecimiento del parásito. Además, realizamos ensayos de citotoxicidad en una línea celular de macrófagos. Nuevamente empleamos el método de viabilidad de resasurina y calculamos el valor de concentración citotóxica 50. En esta tabla les resumo la actividad leishmanicida expresada en concentración inhibitoria 50 y la citotoxicidad de los 5 compuestos de la base de datos zinc y su índice de selectividad. Como pueden observar, los compuestos tuvieron valores de 650, de 58 a 263. Estos fueron mejores que los del glucantime, pero no mejores que los de la anfotericina y la miltefosina como fármacos de referencia. Con respecto a la citotoxicidad, presentaron valores nuevamente de 53 a 338 micromolar. Estos compuestos, los 5 compuestos, fueron menos tóxicos que la anfotericina, 3 compuestos fueron menos tóxicos que la miltefosina, y además calculamos el índice de selectividad, que nos dice la afinidad que tiene una molécula contra el parásito versus las células del hospedero. En este caso, pues son macrófagos. ¿Y cómo se obtiene ese valor? Dividiendo el valor de concentración citotóxica 50 entre el valor de concentración inhibitoria 50. Y en química farmacéutica decimos que un buen índice de selectividad es arriba de 10, sin embargo, ninguno de estos compuestos tuvo índice de selectividad. El compuesto terminación 1998 tuvo buena actividad contra el parásito, sin embargo, también fue citotóxico. Debido a esto, pues nos quedamos hasta este punto, y las conclusiones de esta parte de la presentación es que contamos con un modelo tridimensional de la proteína LMTR para la búsqueda in silico de posibles inhibidores.
se reporta por primera vez 5 inhibidores de la proteína TR recombinante obtenidos de una base de datos SIN. El compuesto que teníamos mucha esperanza en él es el compuesto SIN 1998, ya que tuvo muy buena afinidad con la proteína por métodos computacionales, inhibe a la proteína in vitro, además mostró actividad leishmanicida, pero tiene toxicidad. Y su índice de selectividad es bajo, y por lo tanto el compuesto SIN terminación 1998 proporciona un punto de partida prometedor para el diseño racional de nuevos compuestos anti-leishmania que sean más potentes y menos citotóxicos. Y en este sentido está trabajando los colaboradores que tenemos en la Facultad de Química de la UNAM. Otra de las proteínas de interés es la arginasa. Este es un homotrímero, como pueden observar en la imagen. Cataliza la hidrólisis de L-arginina a L-ornitina y urea. Es una metaloenzima porque tiene un centro binuclear de manganeso, las esferitas que se observan en color rosa. Sin embargo, hay una homóloga en humanos, que es la arginasa de humano. Comparten el 40% de identidad de secuencias. El sitio catalítico de esta proteína está formado por la glutamina 277, la histidina 141 y el centro binuclear de manganeso. Y nuevamente aquí hicimos búsqueda de fármacos asistido por computadora. Utilizamos una metodología que es el cribado virtual. ¿Y en qué consiste este ensayo? Es que se hace una selección de moléculas a partir de bases de datos de millones de compuestos. Utilizamos a la base de datos SIN con cerca de 230 millones de compuestos. Y este tamizaje se hizo basado en el anillo benzimidazólico, que es este, ya que con nuestro grupo de investigación previamente hemos demostrado la actividad leishmanicida de este núcleo. Además, algo que también se tomó en cuenta para la selección de moléculas es que tuvieran una afinidad por la proteína. Del filtrado de cribado virtual se obtuvieron 17 compuestos que se los muestro en la tabla. Sin embargo, solamente 9 compuestos fueron sintetizados debido a su factibilidad de síntesis y se los muestro con estrellas en color rojo. Estos compuestos fueron sintetizados y caracterizados estructuralmente en la Facultad de Química de la UNAM. Les muestro la estructura de los 9 compuestos. Tienen el anillo benzimidazólico, tienen sustituyentes como una benzilamida. Además, en posiciones R2, R4, R3 son los diferentes sustituyentes que les muestro aquí. Hay halógenos, hay metoxilos. Además, también se analizó el modo de interacción de estos 9 compuestos con el sitio activo de la proteína, y lo que observamos por modelado molecular es de que no interacciona con el núcleo de manganeso. Sin embargo, interacciona con una cavidad cerca del sitio activo, lo que proponemos que evita la entrada del sustrato, que en este caso es la arginina. Nuevamente, realizamos el ensayo de actividad contra el promastigote y resaltan los compuestos 7, 8 con valores de concentración inhibitoria 50 de 2.6 y 3.2, semejantes a los encontrados con la miltefosina, no mejor que los de la anfotericina, pero algo que nos llamó mucho la atención es que al realizar el ensayo de citotoxicidad, estos tuvieron baja citotoxicidad y por lo tanto, pues un buen índice de selectividad. Tomando esto como referencia, realizamos el ensayo in vitro, pero ahora con el amastigote intracelular. Esta es la metodología que se emplea. En primera instancia se tiene que realizar un modelo de infección con el macrófago. Ya teniendo el amastigote intracelular, se trata con diferentes concentraciones de los compuestos. En este caso se incluyó la miltefosina como un fármaco de referencia. Después de la incubación con estos compuestos, se lisa el macrófago, se liberan los amastigotes y estos amastigotes se colocan en cultivo para su diferenciación a promastigote. Hacemos el ensayo nuevamente de viabilidad de resazurina y calculamos el valor de concentración inhibitoria 50, pero ahora con el amastigote intracelular, y que encontramos que el compuesto 7-8 tienen buena actividad contra el amastigote y superior al de la miltefosina y con índice de selectividad
de 858 y de 5100. Esto es bastante bueno. El siguiente paso fue hacer el ensayo in vitro contra la proteína recombinante. En este caso, pues nos las proporcionó uno de nuestros colaboradores de la Universidad Juárez del estado de Durango. Ya la tenían caracterizada en su laboratorio y solo realizamos el ensayo de inhibición de la actividad de la proteína en presencia de los compuestos 7 y 8 y de un inhibidor reportado que es el NORNOA, que se sabe que se une al sitio catalítico de esta proteína. Medimos la producción de urea por el siguiente método. Recuerden que la L-arginasa participa en la hidrólisis de la L-arginina a ornitina y urea. Y de forma interesante encontramos que el compuesto 8 tuvo un mayor porcentaje de la inhibición de la actividad de la proteína, un 68%, superior a la del compuesto 7. Y como les había mencionado previamente, al inhibirse la arginasa, se inhibe la síntesis de poliaminas, no hay producción de tripanotiona, que es una molécula antioxidante. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un ensayo de producción de especies reactivas de oxígeno en promastigotes de Leishmania mexicana, tratada con el compuesto 8, y además se incluyó un control positivo de peróxido de hidrógeno. Utilizamos el siguiente reactivo, que es el diclorofluoresceína, que es un indicador de producción de especies reactivas, y del lado derecho les muestro los resultados que hemos obtenido de este ensayo. Sabemos que el compuesto 8 induce la producción de especies reactivas tiempo dependiente, como pueden observar en la gráfica, menor que el compuesto, el peróxido de hidrógeno. Y otra cosa que hicimos fue empezar a caracterizar el mecanismo de acción de esta molécula. Seleccionamos solamente el compuesto 8 y realizamos estudios de microscopía electrónica de barrido y de transmisión. Por fines de tiempo no voy a dar detalles de la metodología, solamente recuerden que en un estudio de microscopía electrónica de barrido se analiza la topografía, la superficie, y en cambio en la microscopía electrónica de transmisión se hacen cortes de los parásitos control y tratados y se analiza la ultraestructura del parásito. En estas micrografías electrónicas de barrido les presento al promastigote, control, sin tratamiento. Tiene una estructura alargada, como ya habíamos visto, tiene un flagelo prominente, y en algunos, con respecto al tratamiento, observamos, por ejemplo, algún promastigote con protuberancias en la membrana, ampollas en la membrana. Además, hay daño importante en la membrana plasmática, acortamiento de los flagelos. En estos casos se observa también un engrosamiento de los flagelos. Y con respecto a los estudios de microscopía electrónica de transmisión, aquí les muestro un corte transversal del promastigote. Se observan estructuras como el núcleo, el kinetoplasto, la mitocondria, la bolsa flagelar, que ya les mencioné que es el sitio donde se origina el flagelo, y que observamos en parásitos tratados con el compuesto 8. Observen cómo hay un desprendimiento de la membrana flagelar, hay una actividad exocítica interesante. Además, también vemos un incremento del tamaño tanto de la mitocondria como del kinetoplasto, pérdida de las crestas mitocondriales, hay vacuolización. En algunos casos observamos condensación de la cromatina, pérdida de la membrana nuclear, que esto es indicativo de una muerte celular por apoptosis. Además, también encontramos la presencia de autofagosomas, nuevamente estructuras concéntricas dentro de la mitocondria, lo que nos indica un efecto importante en este organelo. En otro corte se observan, por ejemplo, pérdida del contenido intracelular. Eso significa que la membrana ya perdió su integridad. Nuevamente vacuolización, condensación de la cromatina, presencia de autofagosomas. En otro corte nuevamente, todo esto es la mitocondria. Vean cómo se incrementó el tamaño. Y todas estas evidencias nos decían que el parásito se encontraba en un proceso de apoptosis principalmente, y realizamos un ensayo de anexina 5 yoduro de propidio,
Que se sabe, por ejemplo, que en un proceso de apoptosis hay una translocación de la fosfatidilcerina de la membrana interna de la bicapa lipídica a la membrana externa. Y ya estando en la membrana externa, tiene una afinidad por la anexina 5 que está acoplada a un fluorocromo. Y esto lo podemos detectar mediante citometría de flujo. Debido al cambio en la permeabilidad de la membrana, pues también el yoduro de propidio puede entrar y esa es una sustancia que se intercala en el DNA. Entonces, de esta manera podemos distinguir población de células en apoptosis temprana, apoptosis tardía o bien también en necrosis, donde hay un daño importante en la membrana plasmática, no hay translocación de la fosfatidilcerina y solamente entra el yoduro de propidio. Entonces nos dimos a la tarea de tratar a los promastigotes con el compuesto 8 y este es el resultado que obtuvimos por citometría de flujo. Tenemos en estos histogramos las diferentes poblaciones de células. En el cuadrante Q4 tenemos a las células viables. En el cuadrante Q3, células en apoptosis temprana, Q2, apoptosis tardía y Q1, necrosis. Y como pueden observar, en parásitos tratados con el compuesto 8, hay un desplazamiento de las células. Las células se encuentran principalmente en apoptosis tardía a las 24 horas y este efecto es más evidente a las 48 horas, donde vean nuevamente que hay población de células principalmente en apoptosis tardía. Se incluyó a la miltefosina, que sabemos que es un inductor de la apoptosis. Y finalmente, todas estas evidencias en cuanto a la actividad biológica de esta molécula in vitro, la citotoxicidad, la baja toxicidad, nos llevó a realizar un ensayo preclínico en un modelo de ratón. En este caso utilizamos ratones VALP-C, los cuales fueron inoculados con promastigote en una de las patitas en el cojinete plantar y a las 49 días posinfección, pues ya vemos una lesión en la patita, es una lesión pues deformante como se puede observar. Hicimos 3 grupos de ratones, se incluyó como control de infección ratones sin tratamiento, se incluyó al glucantime y al compuesto 8 a una dosis de 7 dosis de 30 miligramos por kilogramo de pesos. La administración se hizo intraperitoneal, realizamos la medición también de las lesiones y a los 63 días posinfección sacrificamos a los animalitos, realizamos el macerado de las patas y obtuvimos la determinación de la carga parasitaria. En estas gráficas les muestro que el compuesto 8 redujo la carga parasitaria hasta un 71% superior que la del glucantime con respecto al control sin tratamiento y además observó una ligera disminución en el tamaño de la lesión en los ratones tratados con el compuesto 8 y como se puede observar en la siguiente imagen. Como conclusiones de este trabajo es que el compuesto 8 presenta actividad leishmanicida y baja toxicidad. La actividad mostrada por el compuesto 8 se atribuye a su capacidad de inhibir a la arginasa de Leishmania mexicana y en consecuencia afectando la expresión de diferentes proteínas involucradas en la sobrevivencia del parásito. El compuesto 8 genera mayor estrés oxidativo e induce la muerte celular por apoptosis. En el ensayo preclínico, el compuesto 8 redujo la carga parasitaria del cojinete plantar de ratones infectados con Leishmania mexicana superior al glucantime y finalmente el compuesto 8 tiene potencial como leishmanicida. Solo me queda dar el agradecimiento al grupo de investigadores que participaron en este proyecto, al laboratorio de parasitología, en particular a la doctora Lilian Yepes y a la doctora Rocío Nieto, de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, al grupo de la Facultad de Química de la UNAM, al doctor Rafael Castillo y a la doctora Alicia Hernández y al maestro en ciencias Armando Maldonado, y aquellos se encargan de hacer la síntesis y la caracterización de las moléculas, y finalmente al doctor Alfredo Telles y su grupo de investigación, ya que nos apoyan en ensayos in silico y también nos proporcionaron a la proteína recombinante. Y pues
doy gracias a ustedes por la asistencia y pues espero que mi plática motive a los estudiantes de maestría y de doctorado, e incluso de pregrado, para que se incorporen en proyectos de investigación relacionados con las enfermedades infecciosas, particularmente con las parasitosis, que siguen siendo un problema de salud pública en México. Muchas gracias, Félix. Les agradecemos su asistencia. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Sí, verdad? Bueno, ¿alguna comentario, pregunta o intriga contra el doctor Félix? Bueno. Gracias. Gracias, doctor Félix. Matadamas, poderoso apellido. Gracias por tu presentación. Oiga, doctor, y a mí la verdad siempre le digo a Leonardo que me da mucho miedo tenerles maniasis. No quiero nunca tenerles maniasis con esas laceraciones o heridas, lesiones tan que no me gusta verlas en las fotos, pero que de lo que ustedes han hecho de bioinformática, pues del docking y con lo que ya han hecho con sus microscopía de barrido y las otras técnicas de investigación, las técnicas, estrategias metodológicas que ustedes han empleado, ¿cómo es como lo más relevante que pueden aportar a que una persona? Yo sabía que sí se curan esas lesiones tan graves, ¿no? Lo que más directamente con los pacientes ya han aportado directamente a que les desaparezcan esas lesiones tan severas. Sí, hemos trabajado en colaboración con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ellos se encargan de salir a campo, principalmente en buscar a estos pacientes con las úlceras. Hemos identificado, ya tenemos en el laboratorio 6 aislados clínicos de Leishmania mexicana. Los hemos caracterizado por técnicas de biología molecular. Ya sabemos que es Leishmania mexicana. Y con respecto a lo del tratamiento, hemos estado al pendiente de su evolución, sobre todo. Uno de los problemas que se tiene con respecto al tema de fármacos es de que los pacientes solamente se les administra el tratamiento siempre y cuando hayan tenido una valoración por parte de los médicos. Entonces, lo que hacemos nosotros es referirlos al centro de vectores del Estado para que les den el tratamiento, porque no se puede adquirir, por ejemplo, en una farmacia. Aquí tenemos una pregunta de línea. Dice Julia Sañudo Hernández, dice: la susceptibilidad a la leishmaniasis puede ser alta en otras personas medicadas con inmunomoduladores o solo con aquellas con VIH. Sí, solamente se ha reportado, hasta lo que yo tengo entendido, la coinfección con VIH. Hay todavía cuestiones que no se han descrito lo suficiente. Valdría la pena como llevarlo a otro modelo, o bueno, más bien relacionarlo con otro tipo de infección, pero hasta el momento solamente con el tema de pacientes inmunocomprometidos. Bueno, ¿alguna pregunta más que quiero realizar al doctor Félix? ¿El doctor Araceli? Hola, Félix. Siempre es importante ver este tipo de trabajos y reconocer que la parte de afinidad teórica no siempre va a ir de la mano con lo biológico. Es muy triste que no les haya salido nada después de tanta talacha. Bueno, que salió negativo, pues realmente sí. No, de los compuestos de zinc no salió algo interesante, ¿no? Pero en el caso de la arginasa, el compuesto 8 se ve muy prometedor. Pero ¿qué pasa con la arginasa humano? Sí, de hecho, eso es algo que nos hemos estado preguntando. Actualmente ya tienen la arginasa clonada en
Durango, que es donde se ha hecho la biología molecular, nos las van a proporcionar para hacer el ensayo directo con la proteína. Hemos estado trabajando también en cuestiones in silico para ver si se puede unir al menos por la estructura cristalizada reportada, pero aún todavía no hemos hecho esa evaluación. Sabemos que tiene baja toxicidad, eso es bueno, y que al menos en el ensayo del modelo animal los ratoncitos toleraron bien la administración con el compuesto 8. Con respecto a lo del que muchas veces los estudios computacionales no reflejan exactamente o no tienen el éxito que uno se espera, tiene que ver mucho porque hablamos de moléculas que pueden tener problemas de solubilidad, que no tienen problemas también de permeabilidad, de biotransformación. Entonces, todas esas cosas las vemos ya en un modelo, por ejemplo, tanto in vitro como in vivo. Muchas gracias, pues vamos a hacer entrega de un pequeño reconocimiento. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a dar un aplauso al doctor, por favor. Yo pregunto. Mira qué bonita. Ahí está, muchas gracias. Otra cosa que quiero agradecer es que yo aprendí biología molecular con... Acá, por favor. Les menciono que otra cosa que quiero agradecer es que yo aprendí algunas cuestiones de biología molecular en una estancia que hice con la doctora Araceli, que eso pues me dio las bases para proponer, por ejemplo, en un ensayo, en un proyecto de doctorado, la clonación de estas enzimas. Gracias.